sugiriendo, porque ahí se recuerdan que los epígrafes no tienen ningún valor legal, sino que es una mera indicación de una guía y no tienen valor interpretativo. Entonces, por eso este se denomina juicio ordinario posterior para objetar un título ejecutivo, la sentencia de un título ejecutivo. Y ahí yo le explico al juez de qué se trata. Pero una nominación exacta y perfecta no la tiene Josué. Muy bien, muchas ¿Sería gracias. juicio nuevo, verdad, licenciada? ¿O tendría que llevar el mismo número de expediente? Es un juicio nuevo porque es un juicio distinto. Ahí se recuerda que estamos hablando de una ejecución y de una ejecución vamos a pasar a un juicio de conocimiento. Usualmente, lo que hacen en algunos casos, no en todos, es que los conoce el mismo juzgado que conoció el juicio ejecutivo. Usualmente. No es tampoco una garantía, ¿verdad? Y yo diciendo de esas cosas, porque si yo como juez ya resolví algo de manera positiva, ni modo que lo voy a resolver en otro juicio de manera negativa, ¿verdad? Yo voy a conservar la integralidad de mi decisión. Entonces, yo sí difiero de eso. Yo considero que el juicio ordinario posterior lo debería de conocer un juzgador distinto para que realmente se cumpla el principio de imparcialidad, porque quiera que no, como le digo una vez más, si usted ya conoció algo y resolvió de una forma, ni modo que en otro juicio va a resolver distinto y se va a contradecir, porque eso es lo que a la larga va a suceder, ¿verdad? Si yo, que soy juez y conozco el ejecutivo, después el ordinario posterior, me contradigo y eso no es factible, pero pues así es en nuestro país la cosa, ¿verdad? Dicen que por evitar la mora judicial en algunos casos hay justificaciones, ¿verdad? Pero yo sí, como les digo, en lo personal difiero de eso, ¿verdad? Porque creo yo que se ve un poco sesgada o sesgado ya el criterio del juez a que le corrijan la plana, a que él solito se corrija la plana, que otro me la corrija, pues no haría problema, pero yo mismo decir por un lado sí, después no, como que pierde congruencia. ¿Sí, Josué? Otra pregunta, licenciado. ¿Este juicio ordinario posterior únicamente aplica para el juicio ejecutivo, no así para la vía de apremio? Correcto, porque el juicio en vía de apremio sí lleva aparejada una garantía, entonces, digamos, no hay ¿cómo le dijera yo? El término correcto, no hay duda, digamos, acerca de la fiabilidad de la obligación que se tiene incumplida. En el juicio ejecutivo sí. Ya, o sea, digamos, cuando yo someto a un gravamen, un determinado bien material, inmaterial, corpóreo, incorpóreo, lo que sea, pero yo lo someto a un gravamen, quiere decir que yo estoy, de hecho, ya reconociendo que tengo una deuda. En cambio, en el juicio ejecutivo todavía como que pusiera en tela de juicio, de duda, ¿verdad? Que la deuda subsista como tal. Entonces, por eso es que es susceptible de un juicio ordinario posterior. Se puede objetar. Y les planteo un caso muy claro, del cual yo sí tengo el pleno conocimiento porque, pues, anteriormente a ocupar este cargo fui mandatario del Crédito Hipotecario Nacional. Y entonces plantearon un juicio ejecutivo por el cumplimiento de unas fianzas. Pero resulta que en la póliza de la fianza, en la cláusula número 12, establecía que las diferencias que surjan de la aplicación, interpretación, cumplimiento o incumplimiento de lo estipulado en esta póliza se ventilará mediante juicio arbitral. Pero vinieron y plantearon el juicio ejecutivo, no era procedente el ejecutivo. El juez resolvió el ejecutivo, ¿verdad? Y condenó al banco y entonces planteamos el ordinario posterior. Por supuesto que primero lo planteamos como excepción, pero el juez no dio lugar a las excepciones, entonces planteamos el juicio ordinario. En algunos ya nos resolvieron, ¿verdad?
y obligaron al ejecutante a acudir al arbitraje. En algunos otros, también ya no resolvieron y las excepciones o el juicio en general, y nos dijeron que no, que procedía la ejecución, lo cual es incorrecto, ¿verdad? Entonces estamos ventilando el juicio ordinario posterior. Y en el juicio ordinario posterior también ya nos resolvieron, y en algunos casos, por eso les digo, el juez no va a decir que no, no se va a contradecir, perdón. En algunos casos en donde un juzgado conoció el ejecutivo y un juzgado distinto está conociendo el juicio ordinario posterior, el juez del juicio ordinario posterior nos ha dado la razón a nosotros como banco y sí determinó que se debería ir al arbitraje, ¿verdad? Entonces aquella sentencia, como no pasa en autoridad de cosa juzgada, por eso es que puede ser objetada, ¿verdad? Por supuesto, la parte que sale perjudicada planteó apelaciones y en algunas ya se les declararon sin lugar. Estamos en el planteamiento del amparo, ahí estamos con ese proceso, pero digamos, sí es interesante el juicio ejecutivo en ese sentido, porque tiene todavía esa facultad o esa flexibilidad. Luego, ¿cómo se hace? Pues luego sí ya pasa, se trata de que pasen autoridad de cosa juzgada, entonces lo que se hace es un juicio sumario, ¿verdad? Ya posteriormente al ordinario, porque la sentencia del ordinario sí pasa en autoridad de cosa juzgada, ¿verdad? Esa es la diferencia. Bien. Entonces ya se ejecuta, ya se hace un juicio ejecutivo dentro del ejecutivo. Un juicio ejecutivo en vía de apremio, perdón, dentro del ejecutivo. ¿Sí? Muy bien. Me dio mucho gusto saludarlos en esta noche. Deseo que pasen un buen fin de semana. Abríguense bien si van a salir, ¿verdad? Vamos en un inicio del mes, también en el final del semestre. Así es que métale candela al esfuerzo, ¿verdad? Haga lo que tiene que hacer, esfuércese y primero Dios, pues el final del semestre será muy satisfactorio. Que tengan una bonita noche, un buen descanso y que pasen bien su fin de semana. Nos saludamos primeramente Dios el día martes. Cuídense mucho, bendiciones.